Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer si los pensamientos y emociones influyen en tu salud. Inicio preguntándote si alguna vez te has puesto a pensar si es posible que las emociones desencadenen molestias físicas. Te cuento que, por ejemplo, la tristeza nos produce cansancio, o si estamos dándole mucha vuelta a un problema, a una situación que nos preocupa, nos empieza a doler la cabeza o nos dan esas famosas migrañas. Con estos dos ejemplos te puedes dar una idea de que según el tipo de sentimiento que nos invada, repercutirá en una zona de nuestro cuerpo. Según la medicina tradicional china, hay emociones que pueden afectar ciertos órganos o funciones. Por ejemplo, como les comentaba, la tristeza disminuye el sistema inmunológico y da predisposición a enfermedades respiratorias y digestivas. En el caso de la ira y la frustración, afectan el hígado y la vesícula biliar. Además, generan tensión muscular. Hay mucha información al respecto, como por ejemplo, hay algunos muy conocidos que me imagino que tal vez los habrás escuchado nombrar. Entre ellos te quiero comentar de Joe Dispenza, que es un neurocientífico, es un doctor en quiropráctica y bioquímico que lleva años estudiando la plasticidad del cerebro. Sus experimentos se centran en la idea del poder de la mente. En el caso de Bruce Lipton, es un biólogo celular con el estudio de la epigenética, conocida por sus investigaciones sobre cómo los genes y el ADN pueden ser modificados por las actitudes mentales sistemáticas de una persona. El otro es Gregg Braden, científico y geólogo. Él habla mucho con respecto a las emociones y la coherencia mente-corazón. Deepak Chopra es un doctor, entre otros, que nos dan un enfoque de la mente y el cuerpo y la relación con las enfermedades. Que si a ustedes les interesa este tema y saber un poquito más de todo esto y qué dicen cada uno de ellos y cuáles son algunas de esas soluciones que ellos nos dan, déjamelo saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto les comento un poquito, ya que este tema me encanta. Pero bueno, continuemos. Algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Otras investigaciones aseveran que pueden estar por encima del 80%, pues es el mismo estrés catalogado como el flagelo del mundo moderno. Es responsable de alrededor de medio centenar de patologías. Se dice también que nuestros pensamientos y emociones son determinantes a la hora de crear una reacción bioquímica en el cerebro que envía señales químicas al resto del cuerpo, de manera que una vez creado un pensamiento, se produce una serie de reacciones físicas para alinear el cerebro con el resto del cuerpo. Casi siempre hay una carga emocional en las enfermedades. Dependiendo de qué tan grande sea esta, puede agravar el proceso. El cuerpo está preparado para el estrés, pero no para un estrés crónico, ya que va a terminar por vulnerar las partes más sensibles de nuestro organismo. Te voy a dar 5 emociones que todos conocemos y que solemos tener muy presentes en nuestro día a día, como por ejemplo, vamos a ver la alegría, la tristeza, la preocupación, la ira, etc. Y veremos sus órganos asociados y algunos de esos síntomas que se pueden llegar a producir en nuestro organismo cuando se altera dicha relación. Así que bueno, iniciemos con la alegría. Esta está asociada al corazón. La alegría excesiva está relacionada con estados de euforia y puede afectar negativamente al corazón, pudiendo llegar a provocar algún tipo de trastorno mental o problemas cardíacos. La tristeza está asociada con los pulmones y cuando la tristeza es duradera afecta al pulmón, repercutiendo en el pecho con una sensación de pesadez, cansancio y depresión. En el caso del miedo, está asociado a los riñones. A nivel psicosomático, el miedo paraliza y bloquea la energía renal. Esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligro. Puedan también estas llegar a ser imaginarias. De forma prolongada, afecta directamente a la boca del estómago y se manifiesta con deficiencias renales, ansiedad, insomnio, sudor espontáneo, sequedad bucal, entre otras. En el caso de la ira, está asociado con el hígado. La rabia hace subir la bilis y los síntomas más comunes son sabor amargo en la boca, enrojecimiento, ojos enrojecidos o amarillentos, cara y cuello sonrojados y dolor de cabeza. En el caso de la preocupación, las personas que
tienen mucho a reflexionar, está asociado al vaso y al páncreas. El desánimo o opresión en el pecho y hombros y la falta de respiración son algunas de las consecuencias cuando la preocupación se convierte en una constante en nuestro día. Como todo, obviamente hay otros factores que influyen, no solamente esto, pero vale la pena tener un panorama más completo. Como siempre les digo, no hay que cerrarse, hay que tener la mente abierta y ver todas las posibles variantes que pueden estar asociados en una enfermedad determinada, en un malestar, en alguna molestia. Si te interesa saber más de estos temas, déjamelo saber en los comentarios, si lo pones en práctica también, y si lo hiciste y tienes alguna experiencia, compártelo con esta comunidad. Pero bueno, de momento eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.